Capítulo E. Fuerzas y energías. Segunda parte. Lámina 19, 20 y 21. Lámina 19. Genealogía de las interacciones. Campo elemental o cuántico. Gravitatorio, electromagnético, Pauli puntual, electrofuerte y electrodébil. Las fuerzas. La estructura esencial de la interacción física individual o cuántica es la siguiente. Una partícula física, sea material o radiactiva, realiza la función de causa original o fuente de interacción, debida en último término a que está dotada de propiedades interactivas, como son la masa, en su versión inercial para energías inerciales cinéticas, y en su versión gravitatoria para energías interactivas gravitatorias. Y la carga eléctrica no aporta inercialidad, pero aporta energía interactiva en versión estática, electrostática o energía electrostática, y en su versión dinámica o en movimiento aporta interacciones magnéticas. Al otro lado de la interacción tenemos la partícula afectada o móvil, según esta dualidad fuente-móvil o principio dinámico de acción-reacción de Newton. La fuente es una partícula central dentro de sus campos interactivos, de manera que tal punto físico F, indistinguible pero no nulo, tiene nulos sus campos vectoriales internamente y uniformes sus campos escalares internamente, en distinción interna propia de una partícula individual o elemental, pero posee externamente a ella un infinito espacio cuyos puntos, como el P, están dotados de campos interactivos vectoriales, campo gravitatorio G, campo eléctrico E y campo magnético B, de intensidades inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Estos campos interactivos son potenciales en todo punto P. Verdaderamente el campo potencial interactivo auténtico en cada punto del universo se debería a todas las fuentes del universo, según el principio de superposición de campos interactivos. Tales campos independientes en cuanto a la composición, teniendo que campo G total gravitatorio, suma de los campos gravitatorios de todas las partículas del universo, debido a las masas de las partículas fuentes de todo el universo. Campo E total igual a suma de los campos individuales debido a las cargas de las partículas fuentes de todo el universo. Y campo B total suma a todos los campos magnéticos individuales debido a las cargas en movimiento fuentes de todo el universo. Tales campos no se unifican como una única causa conjunta total matemáticamente, pero sí se unifican en la fuerza física total, como efecto conjunto de todos los tipos de campos y de todas las fuentes universales, a la vez que esta fuerza total es la causa real de las variaciones en el espacio-tiempo a través de la aceleración A para las partículas móviles, con intermediario entre causa, la fuerza total, y efecto, la aceleración, el propio cuerpo móvil, y tal relación modulada por la masa inercial de tal cuerpo móvil, según el segundo principio dinámico de Newton. Fuerza total igual a masa inercial por la aceleración, donde la masa I, masa inercial, o aspecto de la masa que condiciona la acción interactiva variación cinemática que todo el universo realiza sobre cada una de sus partes. Relación dinámica. La causa primordial, las fuentes con sus propiedades interactivas, masa, carga, velocidad, lleva al efecto de configurar el espacio circundante infinito en campo interactivo potencial, que es causa potencial de una posible interacción física
que se convierte en efecto real cuando aparece el segundo protagonista, es decir, la partícula afectada o móvil, a través de la fuerza conjunta o fuerza total, Ft, efecto de tales campos interactivos potenciales, causas interactiva e ilegislativa, y de tal partícula móvil circunstancial, con sus propiedades interactivas y sus condiciones iniciales de posición y velocidad, causas circunstanciales, para dar lugar desde el tiempo ordenador, desde el estado inicial a otro final, al estado final de posición y velocidad de la partícula móvil, de tal manera que se cumple la fuerza total es igual a la masa por el campo gravitatorio más la carga por el campo eléctrico más la carga por la velocidad móvil, producto vectorial del campo magnético. Es el lado interactivo real, efecto de los campos potenciales previos. Las partículas fuente de interacción son partículas físicas puntuales, no nulas, de extensión, la distancia de Planck, del orden de 10 elevado a menos 35 metros, o ámbito puntual, donde interiormente la fuente no se aporta ningún campo vectorial a sí misma. Campo gravitatorio, eléctrico, magnético interior, cero. Es la fuente sin campo. Solo existen tales campos debido al resto de las fuentes del universo. En el interior de la partícula fuente solo existen los campos ajenos en tal punto central. El siguiente ámbito de las fuentes puntuales es el ámbito nuclear, intermedio, X sub n, del orden de entre la centésima del Fermi y un Fermi, hasta donde se encuentran confinados los campos interactivos fuerte y débil. Más allá, hasta el infinito, tenemos los campos interactivos gravitatorio y electromagnético, el primero debido al lado gravitatorio de la masa física, masa gravitatoria, dentro de la dualidad masa inercial, masa gravitatoria, pero aquí se debe a la acción radial e isótropa de la partícula fuente sobre todo el universo. El segundo debido al carácter isótropo de la partícula fuente sobre todo el segundo debido al carácter interactivo de la carga eléctrica escalar Q, tanto en su aspecto estático dando campos eléctricos, radial, atractivo o repulsivo según el signo de la carga, como en su aspecto dinámico vectorial, carga vectorial dinámica igual a carga por velocidad, dando lugar a campos magnéticos B circulares. En el siguiente diagrama de las fuerzas físicas se organizan según su ámbito de actuación. La propiedad interactiva, sus acciones continuas por el espacio-tiempo, o bien discontinuas o cuánticas, con sus correspondientes bosones de interacción. Y según si son fuerzas interactivas, basadas en fuentes físicas reales, partículas reales fuentes, o son fuerzas no interactivas, llamadas ficticias o sin fuentes reales, que son fuerzas no inerciales, basadas en la utilización de sistemas de referencia acelerados, fuerzas de inercia, o no acelerados, solo fuerzas interactivas. En el diagrama hexagonal siguiente, el vértice superior lo ocupa la interacción de ámbito puntual, a la distancia de Planck, XP. Es la frontera puntual, donde actúa la interacción de Pauli, FP, repulsiva, basada en el principio de exclusión de Pauli puntual, donde no se permite que una partícula de masa intrínseca, m0, no nula, sea ocupada simultáneamente por otra partícula produciéndose una colisión Compton. Y tal interacción es puntual, sin campo y es elástica, sin bosones de interacción.
Se verá esto en la lámina 29. Además, esta interacción puntual repulsiva no permite que la masa-energía intrínseca en su cero, sea superior a las constantes fundamentales de referencia de la masa electrónica y la masa protónica, como se sabe, provocando la expulsión de contenido energético másico o decaimiento de la partícula sobreenergética o inestable, emitiendo, son las partículas que se emiten, emitiendo neutrinos. Es un fenómeno cuántico que estabiliza partículas inestables y las convierte en estables, además materializando partículas neutras llamadas neutrinos. En el siguiente nivel, ya en el ámbito nuclear, tenemos la interacción débil, FD, repulsiva, establecida entre protones y electrones intraneutronalmente, dentro del neutrón, dentro del núcleo atómico también. Se estudiará en la lámina 28, estando tal interacción débil confinada dentro de tal región. Fuera de ella no existe, siendo un añadido simétrico repulsivo por la carga de la interacción eléctrica atractiva entre el protón y el electrón. Es decir, la fuerza protón-electromagnética es atractiva, pero esta contraria dentro de este ámbito es repulsiva. Pero la fuerza débil es de bastante menor intensidad que la fuerza electromagnética con la que convive. En este ámbito nuclear tenemos también la interacción fuerte, FF, atractiva, establecida entre protón y protón vecinales, dentro de tal ámbito vecinal, del orden de fracciones de Fermi, dentro del núcleo atómico, y se estudia en la lámina 28, estando confinada dentro de tal región entre protones. Fuera no existe esta interacción, siendo un añadido simétrico atractivo por la carga de la interacción eléctrica repulsiva entre el protón y el protón. Es decir, entre el protón y el protón hay repulsión electromagnética, y como contraria simétrica en esta región tenemos la fuerza fuerte, que es atractiva. Pero esta vez esta interacción atractiva nuclear es de mayor intensidad, 100 veces, de la fuerza electromagnética repulsiva. En la línea horizontal de este esquema hexagonal, línea horizontal media del diagrama hexagonal, tenemos la interacción continua fuerza electrodébil de carácter atractivo, ya que la fuerza eléctrica atractiva protón-electrón es mayor que la fuerza débil repulsiva protón-electrón dentro de la distancia nuclear, de confinamiento nuclear, provocando cierta estabilidad en el neutrón. Tenemos la interacción conjunta la fuerza electrofuerte de carácter atractivo, ya que la fuerza eléctrica repulsiva protón-protón es menor que la fuerza fuerte atractiva protón-protón dentro de la distancia nuclear de confinamiento nuclear entre protones vecinos, dando consistencia al núcleo atómico. En general, en el ámbito nuclear se tienen las fuerzas electronucleares conjuntas, fuerza electronuclear, también de carácter atractivas, y debido a la propiedad de la carga eléctrica. Todo ello se verá en la lámina 28. En la línea inferior del diagrama se observan las fuerzas electromagnéticas debido a la carga eléctrica, tanto estáticamente, debido a la carga Q, como dinámicamente, debido a la carga dinámica Q por velocidad, de ámbito infinito, desde la mismísima fuente puntual hasta el infinito, y además de carácter efectivo, debido a los tres signos de la carga eléctrica,
negativa, positiva y neutra, con fuerzas electrostáticas radiales, fuerzas electrostáticas, y fuerzas magnéticas circulares, fuerzas magnéticas, en un caso atractivas y otros repulsivas, que se estudiarán en la lámina 27. Por último, en estas interacciones debido a fuentes reales o fuerzas interactivas, se tienen las interacciones gravitatorias debido a la masa, en general a la masa relativista, dependiente de la masa intrínseca y de la velocidad de la fuente y de la partícula móvil, de ámbito infinito y además acumulativa. La masa de las partículas, sea intrínseca, de reposo o relativista, son positivas, pero el carácter vectorial de los campos y el signo negativo de la masa de las energías de enlace en los sistemas físicos al final hace al campo aleatorio tan efectivo por distintos signos como lo ocurre al electromagnético. Aquí puede ser masas positivas, intrínsecas y relativistas, y masas negativas, masas debido al enlace entre sistemas materiales. A escala microscópica, la interacción gravitatoria pasa casi desapercibida por su casi despreciable intensidad. La constante G es muy pequeña y es dominante a nivel astronómico, al ser acumulativo de masas positivas acumulativas, mientras que la interacción electromagnética impera a nivel microscópico por su constante eléctrica Ke y magnética Km relativamente grandes, pero es de menor importancia a niveles astronómicos por su compensación por signos opuestos. Solo dentro del ámbito del núcleo atómico es la interacción nuclear fuerte la predominante, gracias a lo cual se construyen los núcleos atómicos, base de la diversidad química de los átomos de los elementos según el sistema periódico, que constituye la diversidad de la materia y la antimateria electromagnética, fermiones electromagnéticos. La materia oscura o transparente, constituida de neutrinos, no se enlazan ni electronuclearmente ni electromagnéticamente, por carecer de carga eléctrica, sino solamente por debilísimas atracciones gravitatorias. Son los fermiones gravitatorios. Todas las partículas físicas que por razón de existir tienen masa, sea de reposo o de movimiento, son sensibles a la gravedad por atracción y experimentan colisiones como las colisiones por repulsión electromagnética a gran distancia y por ello con grandes probabilidades, y las colisiones por repulsión Pauli, denominadas colisiones Compton, en la menor proximidad física, por lo tanto de una mínima probabilidad, como los neutrinos entre sí o neutrinos con el resto de las partículas, y por ello se denominan los fermiones fantasma. Fuera del ámbito nuclear, los procesos físicos son continuos, atendiendo a leyes mecánicas como fuerza total igual a masa aceleración, donde las partículas móviles recorren puntos distantes distintos, con aceleraciones, velocidades, posiciones, en función del tiempo, de forma sucesiva, es decir, continua, conservándose la energía mecánica en el espacio-tiempo. Sin embargo, dentro de tal ámbito nuclear y en extremo en la partícula fuente, al lado de la partícula móvil, se tocan según interacción Pauli, repulsión. Los procesos ocurren casi puntualmente y casi instantáneamente, por lo que se denominan procesos cuánticos individuales, con emisiones o absorciones de bosones de interacción, debilones en la interacción electrodébil, gluones en la interacción electrofuerte, fotones en la interacción electromagnética y electronuclear, y gravitones en procesos cuánticos gravitatorios. En las fluctuaciones electromagnéticas
se generan bosones creadores de partículas de Higgs a partir de las energías de partículas previas, como en las colisiones durante toda la historia natural del universo, o en el SER, el laboratorio de colisiones de partículas. Pero en las fluctuaciones gravito-inerciales, justamente en el nacimiento del universo, se producen bosones creadores originales de partículas de Higgs a partir de la nada, puntos de vacío sin masa-energía. La nada se desdobla en energía inercial positiva y en energía gravitatoria negativa, simultáneamente. Como simultáneas son la masa inercial y la gravitatoria en todo cuanto existe, sin causa previa desde la nada, sin interacción, la auténtica partícula divina. Por último, en esta lámina 19, cuando las medidas de las interacciones se refieren a un sistema de referencia inercial o no acelerado, la fuerza total contempla únicamente las auténticas fuerzas derivadas de las fuentes reales o partículas físicas, dotadas de masa, carga y movimiento. Pero si tal sistema de referencia estuviese acelerado, porque está actuando el universo entero sobre tal sistema de referencia, hay que añadir un término complementario denominado la fuerza ficticia o no interactiva, o fuerza inercial, por el hecho de que tal sistema de referencia posee una aceleración, sea tangencial o sea centrípeta, vehículo acelerando o frenando en línea, girando sobre sí mismo o en trayectorias curvas o todo a la vez, etc. Quedaría la expresión de la siguiente manera: fuerza total igual a fuerzas interactivas debido a fuentes reales más fuerza de inercia debido a un sistema de referencia acelerado, siendo Fin fuerzas de interacción ya vistas, Fi fuerzas de inercia, que equivale fuerza inercia es igual a la masa inercial del móvil por la aceleración del sistema de referencia, siendo A igual a menos la aceleración del sistema de referencia, el signo contrario, vector aceleración contrario a la aceleración del sistema de referencia, respecto a otro sistema de referencia supuesto ya inercial, es decir, en reposo o a velocidad constante. Quedando todo de la manera siguiente: fuerza total igual masa gravitatoria por campo gravitatorio G más carga por campo eléctrico E más carga por velocidad producto vectorial por campo magnético B menos la masa inercial por la aceleración del sistema de referencia. En movimientos continuos, como por el principio de equivalencia relativista, la masa gravitatoria y la masa inercial son iguales, se unifican las fuerzas gravitatorias por fuentes másicas m, g, con las fuerzas inerciales por referencia acelerada a', bajo la denominada aceleración conjunta o aceleración gravito-inercial, g' igual a g, gravedad de fuente, menos a', aceleración sistema de referencia. Queda unificado de la siguiente manera: fuerza total igual a la masa por la aceleración, la gravedad conjunta o gravito inercial, más carga campo E, más carga velocidad producto vectorial por campo magnético. En el universo es raro o casi imposible encontrar un sistema de referencia a velocidad constante o sistema inercial. Es más, no podemos asegurar que un cuerpo esté de forma absoluta a velocidad constante, ya que todo está sometido a mucha fuerza, como mínimo a la de la gravedad, para que un cuerpo constituya un sistema de referencia a velocidad constante y por tanto inercial.
debe ocurrir que la resultante de toda la fuerza del resto del universo sobre él sea nula, ya que así la fuerza total sería cero. Significa que la aceleración de ese sistema de referencia sería cero y por lo tanto la velocidad sería constante. La cuestión es ahora, ¿qué parte del universo reúne este requisito para constituir el auténtico y absoluto sistema de referencia que derive inercial, donde la fuerza inercial sea nula, la aceleración sea cero y solo se contemplen fuerzas que deriven de fuentes o partículas, es decir, solo fuerzas interactivas? Por concepto, en el propio universo total, las fuerzas que actúan sobre todo el universo en su totalidad son dos: internas, que se cancelan mutuamente por el principio de acción-reacción, y externas, con origen en cuerpos fuera del universo, pero por concepto, el universo es la totalidad tangible e interactiva, es decir, todo cuanto le afecta es de él mismo. Si hubiera algo que le afecte afuera de él, sería de él mismo, parte del universo, por lo que según esto, la fuerza externa total sobre el universo vale cero. En definitiva, el universo cosmológicamente o conjuntamente, como un bloque absoluto y total, tiene aceleración cero, es un sistema aislado, velocidad constante, o mejor dicho, velocidad cero, sin variar. Pero el universo es un sistema donde evolucionan sus partes experimentando cambios continuos, expansión o contracción, pero su centro de masa no cambia ni en aceleración cero, ni en velocidad cero, ni en posición cero respecto a sí mismo. En el protouniverso original, que es una superficie esférica, el centro geométrico nunca ha cambiado desde el nacimiento universal hasta ahora, ni nunca cambiará. Solo cambian sus componentes, las partículas o los astros. El centro del universo es el auténtico sistema de referencia inercial desde donde se contemplan únicamente fuerzas interactivas. En cuanto a la genealogía de las interacciones, según el modelo estándar de partículas y el modelo estándar cosmológico, se parte de una fuerza conjunta unificadora que contempla a la vez a todas las interacciones que hoy en día actúan separadamente. Además, se parte de un punto o singularidad donde se concentra toda la masa del universo y donde se suponen los campos rotatorios, electromagnéticos, electronucleares, fuerte y débil, y las propias partículas en cierto estado inicial poco definido en el límite absurdo de un punto espacial. En esta situación inicial, la práctica infinitud de la densidad de fuente o una sola fuente original de densidad infinita, se anulan las interacciones de signos opuestos en el electromagnetismo. Por otra parte, las interacciones nucleares, electrofuertes y electrodébiles, que son atractivas, así como la gravedad únicamente atractiva e intensísima a tales microdistancias, fuerza a que exista una interacción adicional de enorme magnitud para compensar esta situación infinitamente más implosiva que los agujeros negros actuales, que no dejan escapar ni a la propia luz. Para que el universo naciera, dispersándose o expandiéndose, debe existir una interacción que denominan antigravedad o energía oscura, inexistente hoy entre las partículas. A tales microdimensiones no existirían la materia expandida en el espacio como está hoy, solo existiría un punto como universo que jamás expandiría. Esta energía oscura repulsiva solo se admite entre las galaxias a grandes distancias, contradiciendo la naturaleza
de las leyes físicas, que son las mismas para todo lugar y para todo tiempo, en vez de ser existente a corta distancia y luego a larga distancia. Dejemos esta discusión para la lámina 31 y 32 de cosmología. En el modelo cosmológico esférico se tiene un estado de nada para el universo que emerge a un estado de todo de diversos parámetros cósmicos, microscópicos y macroscópicos. Muchos universos potenciales posibles, como veremos, y uno de ellos es el nuestro, con nuestra propia masa universal, M1, y nuestro propio bosón creador original, MB. En el estado de nada no existe nada tangible, no existen partículas físicas, ni interacciones, no existen campos interactivos, ni fuerzas interactivas, solo un espacio-tiempo potencial con capacidad para albergar partículas, pero sin ellas, ni sus extensiones ni cambios. Por tanto, no son espacios físicos reales, pues el espacio real o físico es consustancial a la extensión debido a la existencia de partículas, así como el tiempo real o físico es consustancial al cambio debido a la existencia de tales partículas físicas. La génesis de las partículas físicas configura físicamente al espacio y al tiempo desde el estado potencial al real, ya experimentable. Al surgir el bosón original gravito-inercial de Higgs, nace la inercia, que derivará en energías cinéticas, que es el primer aspecto de la interacción, en la dualidad inercialidad e interaccionabilidad, y la interacción gravitatoria, que es el segundo aspecto de la interacción en ese primer protouniverso de una superficie esférica de bosones iniciales, en el primer acto o Big Bang o fluctuación gravito-inercial. En el segundo acto del Big Bang, los bosones de Higgs se materializan en partículas y antipartículas de cargas opuestas y misma masa, y en pleno movimiento de separación, originándose con ello la interacción electrostática y magnética en conjunto electromagnética. Las partículas se han convertido tanto en partículas fuente de interacción como en partículas afectadas por ellas. Cada partícula ya ha estructurado el espacio en un campo cuántico individual, con centro en la propia partícula puntual, no nula, con interacción de Pauli, que excluye la intersección en un punto entre dos partículas y que descompondrá esas partículas inestables en partículas estables más neutrinos. Además, ya tiene su ámbito nuclear individual, donde se producirán inminentemente y a lo largo de toda la historia universal las fusiones nucleares, con sus interacciones electronucleares para construir sistemas físicos como el neutrón, los núcleos atómicos y los átomos. Por tanto, en la genealogía temporal de las interacciones, previamente se tiene la ausencia de interacciones, luego la dualidad, inercialidad, gravitación, simultáneamente, luego la electronuclearidad con su lado electromagnético y su lado electronuclear, igualmente la electricidad y el magnetismo coexistente, y las interacciones nucleares fuerte y débil, y todo ello paralelamente a la interacción puntual-Pauli sin campo y sin bosones cuánticos. Un detalle importante es que en esa superficie homogénea de bosones originales, la distancia interbosónica debe ser superior a la distancia de confinamiento nuclear de un fermio centésimo de Fermi, para que el universo no nazca directamente enlazado nuclearmente y se despliegue al espacio, como podemos observar en nuestra realidad cosmológica,
De lo contrario, tendríamos una inmensa superficie esférica de neutrones sin evolucionar, enlazada electronuclearmente. Posible, pero no es nuestra realidad, no es el caso de nuestro universo. Nuestra realidad, donde tridimensionalmente es expansivo e implosivo. En general, expansivo. Lámina 20. La interaccionabilidad, la energía física y sus formas. La energía es el aspecto interactivo, influencias físicas entre las partículas físicas, de la naturaleza física del universo, que nos determina el poder, potencial o capacidad física para que los entes tangibles, las partículas físicas, se afecten mutuamente. Partículas de materia y de radiación, que se interinfluyen en los cambios de sus propiedades, constituyendo estructuras en el espacio y desarrollando evoluciones en el tiempo, bajo el dictado de las leyes físicas. Los actores físicos, que son las partículas materiales que forman la materia y las partículas de radiación que forman la radiación, están insertos en el espacio tridimensional X, Y, Z, y cambia en el tiempo T, por lo que sus poderes físicos se cuantifican en base a las dimensiones físicas, es decir, a las coordenadas espaciotemporales y a las propiedades interactivas de las partículas, es decir, la masa, la carga y la velocidad. Mientras que tales potenciales físicos, la energía, varían con el avance del tiempo. Se trata de la energía física. La energía es un potencial interactivo que puede ser intrínseco o extrínseco, según radique en la propia partícula internamente. E sub 0 igual a m sub 0 c cuadrado, energía intrínseca, masa intrínseca cuadrada velocidad de la luz, que es absoluta, o bien radique en el espacio-tiempo externo, o extrínsecamente, pero esta vez ya de forma relativa, entre pares de partículas. Las energías extrínsecas son la energía derivada del movimiento relativo entre dos partículas, una respecto a la otra y viceversa, llamada energía cinética, eso sí, también denominada energía inercial extrínseca, que es relativa, o bien la energía derivada de estar ubicada una partícula en el campo interactivo de la otra, y viceversa. La energía intrínseca jamás afectará a las demás partículas, a no ser que se produzca el fenómeno cuántico último de la aniquilación, materialización y decaimiento, el triple fenómeno cuántico intrínseco de las partículas, donde ahí sí se manifiestan tales energías intrínsecas. Una partícula aniquila a su antipartícula y viceversa. Un bosón rico en energía produce dicho par de partículas, y una partícula sobreenergética puede caer en otra más estable expulsando neutrinos. En cuanto a la forma de energías extrínsecas, sus valores son relativos, pues dependen del sistema de referencia y de las demás partículas, pero en todo caso dentro de tales medidas en un mismo sistema de referencia. La energía total se conserva, principio general de conservación de la energía. La energía inercial total depende de la masa relativista, llamándose energía inercial total a la energía inercial intrínseca, eso cero, más la extrínseca, energía cinética. En conjunto, la energía inercial EI es igual a la masa relativista por el cuadrado de la velocidad de la luz, donde la masa relativista depende de la masa intrínseca y de la velocidad, según la masa de Einstein.
m de v igual a m sub 0 partido de la raíz de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado, que es la masa relativista para fermiones, donde la masa de reposo para fermiones es no nula y la velocidad de los fermiones es desde 0 en reposo a menor de la velocidad de la luz. Son su naturaleza, sus límites particulares. Mientras que tal energía inercial total tiene dos términos. La energía inercial intrínseca, ya se ha dicho, es su 0, y la energía inercial extrínseca, energía cinética. De tal manera que la energía inercial es igual a la energía sub 0 intrínseca más la energía cinética extrínseca. De aquí se puede deducir perfectamente que la energía cinética equivale a la diferencia entre la masa relativista menos la masa intrínseca de reposo, todo ello multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz. Tal partícula transporta energía inercial total e igual a mc cuadrado, con su lado o aspecto másico m igual a energía partido del cuadrado de la velocidad de la luz. Dualidad masa-energía tanto para las partículas materiales o fermiónicas como para las partículas de radiación o bosónicas de interacción. Los bosones de interacción se representa por E-Bos, energía del bosón, y puede ser fotones, EI, gravitones, EGR, gluones, EGL, debilones, EDB, bosones creadores de Higgs, electromagnéticos, H, M, y bosones creadores originales, principio del universo, de Higgs, gravitos inerciales, HG. Todos surgen de excedentes de energía desde pares de partículas existentes previamente, salvo el último, que surge desde la nada, en puntos vacíos, con un par de formas de energía simétrica. La energía inercial y la energía gravitatoria. Solo en el caso del decaimiento de una sola partícula individual inestable surgen pares de fermiones neutros llamados neutrinos. Por otra parte, la segunda modalidad de forma de energía extrínseca en el espacio-tiempo son las energías interactivas entre pares de partículas, mientras que la energía cinética se debe al movimiento relativo de partículas. Aquí se debe a que las partículas de una invade el campo de la otra y viceversa. Una fuente causante con su infinito campo interactivo externo y una partícula móvil afectada que cruza tal campo. Y como se ha dicho, y viceversa, intercambiando los papeles, según el principio de acción y reacción, simetría de la interacción. Tales energías dependen de las propiedades interactivas de la masa, la carga eléctrica y la velocidad, tanto de la fuente como del móvil. Lo semejante afecta a lo semejante, masas a masas universalmente, gravitación, carga a carga, solo partículas cargadas electrostáticamente, y cargas móviles a cargas móviles, solo partículas de cargas móviles, de forma relativa, magnéticamente. Las energías interactivas están basadas en la presencia de un campo interactivo, espacio vacío con poder potencial, pero solo potencial, para afectar a una eventual partícula móvil que pasa, derivado de la presencia y existencia de fuentes con propiedades interactivas. El espacio no afecta,
sino que el espacio tiene un campo debido a las fuentes reales, como se ha dicho, con propiedades masa, carga y velocidad. Aunque la interacción queda descrita por las fuerzas campos vectoriales dadas en la lámina anterior 19, en esta lámina 20 describiremos tal aspecto de la naturaleza física del universo a través, es decir, las interacciones, a través de las energías y campos escalares de potenciales de energía. Estamos en un segundo aspecto del estudio de interacción, las energías. Ambos formas una dualidad interactiva, ya que las primeras son el gradiente vectorial de la segunda, es decir, los campos son gradientes de los potenciales de energía, y ahora al revés, y estas, las energías, son la integral escalar de línea de las primeras. Teorías matemáticas de campos complementarios. La interacción gravitatoria de una fuente queda determinada por el campo de potenciales gravitatorios de la siguiente manera, que se calcula por la integral del campo gravitatorio, y se calcula potencial gravitatorio de una fuente es igual a menos constante G gravitatoria por la masa de la fuente entre la distancia, mientras que el campo de potenciales eléctricos es potencial V eléctrico es igual a más menos constante eléctrica por la carga de esa fuente entre la distancia. Campos que son potenciales en cada punto vacío del espacio circundante a una fuente individual, pero el auténtico potencial gravitatorio y eléctrico es realmente la suma de los potenciales de todas las fuentes del universo. En definitiva, el potencial gravitatorio en un punto es la suma de los potenciales gravitatorios de todas las fuentes del universo. Análogamente, para el potencial eléctrico, el potencial eléctrico en un punto es igual a la suma de todos los potenciales eléctricos de todas las fuentes del universo. De manera que cuando una partícula de masa m y q pasa por ese punto vacío, dotado de ambos potenciales, entonces adquiere una energía potencial interactiva, que es igual a la suma de la energía potencial gravitatoria, es decir, una energía gravitatoria igual a la masa del móvil por el potencial gravitatorio que hace en ese punto, más la energía potencial eléctrica, que vale potencial eléctrico vale la carga del móvil por el potencial eléctrico que hay en ese punto donde está el móvil. Ambos potenciales, VG y VE, independientes y no unificables, pero ambas interacciones se unifican energéticamente en la energía potencial total, es decir, se unifican en energía potencial total igual masa del móvil potencial gravitatorio más carga del móvil potencial eléctrico, debido a todas las partículas del universo, naturalmente, como fuentes menos la propia del móvil. El móvil nunca se aporta ningún tipo de potencial ni energía como fuente que afectan a nuestra partícula móvil. Es por esta razón por la que los campos interactivos se han descrito vectorialmente, G, gravedad, E, eléctrico, B, magnético, o escalarmente, potencial gravitatorio, potencial eléctrico, que se despliegan por el espacio-tiempo, de manera que tal espacio-tiempo no tiene identidad propia. Veamos. Tenemos tres masas puntuales en un espacio vacío, pero claro, está dotado de un campo gravitatorio debido a tales tres masas.
Cada punto del espacio vacío está dotado de un campo de potencial G o VG escalar, suma de los campos aportados por tales tres fuentes. Principio de superposición. Cada partícula fuente crea un campo en su interior, pero no en su interior. Son nulos, modelo pompa de jabón, pues no se autointeraccionan. El valor del campo en todo punto del espacio es una superposición de los campos de las fuentes existentes, estrictamente de todas las fuentes del universo, claro, menos de la fuente de la partícula fuente que ocupa tal punto, que en este caso hace también la función de móvil que pasa por tal punto, por lo que el campo total en un punto espacial vacío depende de la configuración de todas las partículas universales. Pero si tal punto vacío está ocupado por una fuente, el campo en ese punto es de todas las fuentes menos esa que ocupa tal punto. Así pues, los campos interactivos en un punto es de carácter relativo en la composición. Depende totalmente de la fuente. El espacio vacío no tiene identidad propia. El escenario físico configurado interactivamente por los entes tangibles o partículas físicas depende de la configuración de todas y de qué partícula fuente ocupe el punto donde se calcula el campo. El vacío sin partícula es la nada. El vacío con partícula se estructura en sistemas de partículas tangibles como fuente interactiva y como móviles afectados, con el vacío de fondo con tres grandes campos independientes, pero que se unifican, son campos independientes, pero se unifican en la causa interactiva de la fuerza total, Ft, y en la energía total, Et. Los campos interactivos potenciales mencionados no son entes tangibles, como las mismísimas partículas físicas. Son las prolongaciones interactivas de las mismas, como fuente causa, y son partículas afectadas, las cuales experimentan el cambio físico en el escenario del espacio-tiempo, por el efecto de la aceleración, la velocidad y la posición en el transcurso del tiempo. Cambio que significa unas relaciones de dependencia o funciones de tales propiedades en función del tiempo, como variable final independiente o parámetro ordenador de estados distintos, cambiando sus dimensiones fundamentales: posición R, X, Z, en tiempo T, masa M y carga Q. Y con ello todas las propiedades físicas medibles o magnitudes que se desarrollan en la lámina 5 y 6 ya vista. La partícula fuente dotada de propiedades interactivas ya mencionadas determina o configura un campo interactivo, sea escalar o vectorial, en el espacio vacío externo, el cual dicta a la partícula móvil qué pasa. A la partícula móvil que pasa con propiedades homólogas de masa, carga y velocidades, cómo afectarse con una fuerza física o una energía física, manifestación real de los campos, con fuerza total Ft o energía total Et, causa del efecto en el espacio-tiempo que es la aceleración, según las leyes de la interacción y las leyes dinámicas de Newton, y en base a su estado inicial también, su posición y velocidades iniciales en tiempo inicial, que determinará finalmente el estado final, posición y velocidades finales en el transcurso del tiempo. A cada estado físico se le asigna un número denominado tiempo real o cronológico T, sincronizado con un sistema cíclico regular creciente denominado reloj
ya sea natural o artificial. La fuerza total tiene una doble cara. Es el efecto conjunto real de los campos interactivos, a la vez que es causa real en el espacio-tiempo de la aceleración, aspecto interactivo y aspecto dinámico. Todas las interacciones de distinta naturaleza se unifican en la fuerza total, y todas las fuentes interactivas del universo se superponen en los campos potenciales totales, y esto a su vez en dicha fuerza total, desde el lado interactivo para luego en el lado dinámico causen el efecto de la aceleración, que conduce a la velocidad, que conduce a la posición, todo ordenado en el hilo del transcurso del tiempo ordenador, y registrando o detectando a través de la información que nos envían los relojes con señales ópticas. Finalmente, la energía total de una partícula o de un sistema de partículas, neutrón, núcleo, átomo, molécula, cristal, materia de diversa naturaleza, sistemas macroscópicos, ¿verdad?, o de un sistema de partículas, tienen la siguiente energía total. Energía total igual energía inercial debido al movimiento relativo, más energía interactiva debido a los campos interactivos, y esto a su vez es energía su cero, es su cero, energía inercial intrínseca, más energía cinética S, energía inercial extrínseca, más la energía inercial extrema de los bosones a la velocidad de la luz. Todo esto es la energía inercial. Añadimos la energía de interacción, que son la energía gravitatoria más la energía eléctrica. Repetimos, siendo eso cero energía intrínseca de las partículas individuales microscópicas. Su C es la energía cinética de las partículas materiales o fermiones. Su I la energía cinética pura de partículas de radiación o bosones de interacción, siendo su IN la energía inercial total anterior de toda partícula física, sea fermión o bosón, el movimiento relativo. Energía de interacción, la energía potencial interactiva, fuente, la relación fuente-móvil, tanto de la gravitación, energía sub G, como la eléctrica, eso es, siendo todas estas últimas energía cinética, energía de bosones, energía gravitatoria y eléctrica, energías extrínsecas en el espacio-tiempo y son relativas, donde la energía S(m) igual a S(c), S(g) y S(e) conjuntamente se llama energía mecánica, que es extrínseca y relativa. Según esto podemos expresar la energía total de toda partícula en tres términos, según su ámbito espacial interactivo. Energía total es igual a energía sub cero, es decir, ámbito intrínseco, más energía mecánica, ámbito extrínseco, más energía de los bosones a la velocidad de la luz, ámbito extrínseco extremo. La energía total es igual a la energía intrínseca más la energía mecánica más la energía y de los bosones. Estos los bosones son partículas de energía cinética pura de masa intrínseca cero y velocidad única a la velocidad de la luz, extrema y absoluta. Que estos últimos, los bosones, se producen fenómenos no continuos o cuánticos individuales en un punto, en un instante, donde su contenido energético es energía del bosón, es la variación de la energía mecánica del sistema de donde parte. Y en el caso extremo, la I vale variación de energía mecánica con la intrínseca, materialización y aniquilación. Esto en caso extremo.
En los decaimientos de partículas inestables se producen neutrinos, que se llevan su propia energía inercial, tanto intrínseca como cinética a la vez. Es decir, la energía de estos neutrinos es energía inercial, es igual a energía intrínseca de los propios neutrinos más la energía cinética de tales neutrinos. En definitiva, masa relativista por cuadrado de la velocidad de la luz. Lámina 21. Genealogía de las interacciones. Energías. Energía intrínseca. Energía gravitatoria. Energía eléctrica. Energía cinética. Energía de los fotones o bosones en general. Energía de fotones, gravitones, gluones y de bilones. Energía de los bosones de Higgs, gravitoinercial y electromagnético. Lámina 21.1. Introducción a la energía. La naturaleza física del universo posee un aspecto o lado interactivo gracias al cual los entes tangibles de materia y de radiación se extienden por el espacio y evolucionan en el tiempo, según un potencial o capacidad que poseen las partículas físicas para influirse mutuamente las unas a las otras. De lo contrario, el universo sería un enjambre de partículas independientes que se cruzan fantasmagóricamente sin afectarse, lo cual es absolutamente irreal dada la naturaleza interactiva de dichas partículas, construyéndose estructuras en el espacio y evolucionando procesos en el tiempo. En nuestro universo, entre todos sus componentes, global e integralmente. Esa capacidad de las partículas para transformar a las demás partículas, transformándose a sí mismas, se denomina energía física, que se manifiesta en dichas partículas variando sus propiedades como la posición, la velocidad, la aceleración y su masa inercial gravitatoria. Según las propiedades elementales, dimensiones, magnitudes fundamentales, o compuestas, magnitudes derivadas, implicadas en cierto potencial interactivo, la energía presenta modalidades o formas de energía que van desde la energía intrínseca absoluta, E sub 0 igual a masa sub 0, masa intrínseca, por el cuadrado de c, de la velocidad de la luz, prácticamente inmutable en la fenomenología universal, salvo por los procesos de materialización, aniquilación, decaimiento cuánticos que afectan a la masa interna o de reposo M sub 0, hasta las energías relativas extrínsecas de la energía cinética, E sub c, las energías interactivas gravitatorias, E sub g, y eléctrica, E sub e. Y todo ello en procesos continuos, elásticos, sin creación de bosones de interacción. Estas formas de energía se deben a las partículas físicas como fuentes y móviles debido a sus movimientos y a sus campos desplegados en el espacio-tiempo. En conjunto, las energías mecánicas, E sub m. Como se sabe, en procesos cuánticos inelásticos, parte de las energías mecánicas se transforma en bosones de interacción, E sub i, constituyendo la modalidad de partículas de radiación, fotones, E sub f, gravitones, E sub gr, gluones, E sub gl, debilones, E sub d, bosones creadores de partículas de Higgs, H. La energía tiene 5 grandes características que se extraen de la relación entre la interaccionabilidad, la tangibilidad y la ubicuidad del esquema fundamental de la física que ya se dio en la lámina 4. Las 5 grandes características son: primera, la energía se transforma desde una forma a otra dentro de un mismo cuerpo.
y entre dichos cuerpos, entre distintos cuerpos. Forma a forma. Transformación cualitativa. Las formas de energía se generan unas detrás de otras. Genealogía. Desde la inexistencia de formas de energía o equivalentemente desde la superposición de las energías originales, primordiales, de la energía gravitatoria, de la energía inercial, en la génesis del universo, hacia todas las formas restantes durante toda la historia universal, como se verá en la lámina 21. La energía, segundo, la energía se transfiere desde unos cuerpos a otros y en el interior de los mismos, entre sus distintas partes, cuerpo a cuerpo. Se llama transmisión. De manera que la historia universal no es más que una circulación de la energía en su concepto fundamental y en todas sus formas, entre todos los cuerpos, originando la dinámica o fenomenología física del universo, desde la alta inestabilidad inicial hacia la estabilidad más absoluta ya en tiempos eternales, la muerte del universo. Tercero, la energía se conserva cuantitativamente, sea que se conserve en contenido total, inicial igual al final, o bien lo perdido en un cuerpo transmisor lo gana el cuerpo receptor. En todo caso se cumple el principio de conservación de la energía. Cantidad igual a cantidad, cuantitativamente. Debido a que el universo, por concepto metafísico, es un todo físico, tangible e interaccional dentro de su espacio-tiempo, si hubiera algo fuera del universo que nos afecte por concepto, veremos en lámina 31, sería parte del nuestro, del mismo. Y esto tiene como causa y consecuencia que toda la energía del universo no se crea ni se destruye desde la nada ni hacia nada, sino que se transforma y se transmite, pero cuantitativamente lo que gana o pierde una parte del universo lo gana o pierde otra parte. Una cantidad de una forma de energía se transforma en otra forma de energía en esa misma cantidad. La energía concentrada en un lugar y que se dispersa, la cantidad de energía no cambia no solo cambia su grado de concentración, dispersión o entropía. El universo mantiene constante su potencial energético. Primer principio de la termodinámica o de conservación de la energía. Pero su grado de dispersión aumenta. Segundo principio de la termodinámica o de aumento de entropía. Cuantitativamente la energía total se conserva, pero cualitativamente la energía aumenta su dispersión, aumenta su entropía. Como veremos, al nacer el universo, desde el estado de nada, la energía total absoluta de nuestro universo es cero, antes del nacimiento. También es cero en el nacimiento y cero también durante toda la historia en todos sus estados. Y también es cero para todo universo potencial posible a priori o para todo universo paralelo a posteriori. Siguiente propiedad. La energía se superpone. Principio de superposición. De tal manera que la energía total de un cuerpo es la suma de las energías inerciales, de las energías interactivas y de todo tipo de interacciones de todas las partículas de dicho cuerpo y en todas ellas debido a todas las fuentes del universo. Principio de superposición de energías. Ya sea que tales energías sean positivas o negativas. Solo el vacío tiene energía nula. La energía tiene valor cuantitativo cuando se tienen partículas físicas con masa relativista, materiales o relativas, pero de valor positivo. Sea de reposo, es su cero,
positivo, o sea en movimiento, eso es energía cinética positiva. O en extremo, cuando una partícula, como un bosón de interacción, un fotón, que va a la velocidad de la luz única, también tiene energía del bosón positivo. Además, energía negativa efectiva cuando en estructuras enlazadas, sea electronuclearmente, electromagnéticamente o gravitatoriamente. Las energías de enlace, debido a las interacciones para construir estructuras, son negativas. Energía es negativa a la vez que su masa correspondiente es negativa. Antes del nacimiento del universo, todas las energías estaban superpuestas en la nada, dando como valor puntual puntos de vacío, y en todo el cosmos, punto de vista cósmico, universo en estado de nada, el valor en cada punto total, 0, donde se superponen energías positivas con energías negativas, dando puntos de energía nulo, hasta que la fluctuación original, que dio lugar al nacimiento del universo, sin causa previa, al ser desde la nada, ni causa mutua, por simetría en el protouniverso original, como se verá, dio lugar a los bosones originales de Higgs con energía positiva E sub 2, bosones originales de Higgs positivo, y energía negativa E sub GR al estar en gravedad con el resto del universo, como se verá en la lámina 33 sobre el origen del universo. Siguiente propiedad: la energía se dispersa desde centros concentrados de altísima densidad e inestabilidad hacia todas las direcciones del espacio y en el avance del tiempo. Debido a que los fenómenos cuánticos tienen mayor probabilidad de dispersarse que de concentrarse, las partículas se dirigen más probablemente en las infinitas direcciones espaciales, más que enlazarse con otras en una determinada dirección, de manera que la entropía general del universo tiende a crecer estadísticamente para grandes regiones espaciales y grandes intervalos de tiempo en el sentido evolutivo global, espacial y temporalmente del universo. La flecha del tiempo es indicativo de ello. Puede ocurrir que el universo implosione gravitatoria o electronuclearmente o electromagnéticamente, pero en grandes sistemas y en grandes intervalos de tiempo tal universo se expande, y sobre todo porque en todos los procesos se emiten grandes cantidades de bosones de interacción libre, sobre todo fotones, que por dispersión total en todas direcciones y además a la máxima velocidad c, el balance total es de dispersión o de aumento brutal de la entropía universal, como se verá en todos los capítulos de esta serie. Continuación con la lámina 21. Iniciación de la lámina 21. La historia natural de la energía, microscópica y macroscópicamente. Desde un origen universal en el estado de nada intangible, sin partículas físicas, en un espacio-tiempo potencial, pero no real, desde una masa-energía carga nulas, tras una fluctuación gravito-inercial, como se verá en la lámina 33, aparece incausadamente o aleatoriamente el estado de todo o protouniverso original, constituido por una superficie esférica de bosones de Higgs, creadores originales. Se llama HGI, gravito-inerciales, que según el principio de equivalencia relativista, masa inercial igual a gravitatoria, condición de génesis desde la nada, y el principio de superposición, es decir, en cada punto de valor 0 vacío se desdobla en energía inercial más energía aleatoria, es decir, 0 igual a energía inercial más energía aleatoria, condición de génesis de la nada,
desde la nada. Energías primordiales de valores iguales pero de signos contrarios superpuestos previamente en puntos de vacío de energía efectiva cero, pero que equivalentemente aparecen en forma de superficie de bosones dotado de tal par de energías complementarias, derivadas de tales masas complementarias, masa inercial y masa aleatoria, confiriendo al universo carácter inercial, energía inercial igual a energía del bosón de Higgs, e interactiva, energía interaccionando con el resto de la esfera inercial, dotando de existencia al universo cuántica y cósmicamente, y dotando de presencia o de interacción cuántica y cósmica al mismo. Es el primer paso del Big Bang, en el primer instante de Planck, TP. En el siguiente paso está el bosón de Higgs, creado ya, mejor dicho, surgido. En el siguiente paso está el bosón de Higgs creador, se materializa en partícula lanzándola radialmente hacia afuera, y en antipartícula lanzándola radialmente hacia adentro del universo. Es decir, va a crear conjuntamente un hemi-universo implosivo antimaterial y un hemi-universo expansivo material, en la denominada fluctuación electromagnética. Es simplemente una materialización de los bosones de Higgs original. Es el segundo paso del Big Bang. El tercer paso de este Big Bang consiste en que los fermiones recientemente materializados en ambos sentidos, simétricamente y cósmicamente, en un par de hemiuniversos espejos. Pues bien, estos fermiones son altamente inestables, muy ricos en masa-energía relativista, con reciente adquisición de carga eléctrica distinguida, antes superpuestas en el bosón neutro, ahora dispersadas en signos opuestos. Pues estas cargas eléctricas van a tender a estabilizarse desde masas. Estos fermiones van a tender a estabilizarse desde masas excesivas que están por encima de los niveles estables legislativamente establecidos, que son las del masa del electrón y del protón, desde masa excesiva por encima de los niveles estables legislativamente establecidos hasta las masas infinitamente estables del electrón, del protón y de los neutrinos. Sus masas son constantes universales de referencia en la dimensión de la masa. Masa del electrón, masa del protón y las masas diversas de los neutrinos. Y lo hacen por un proceso cuántico denominado decaimiento, originando tales partículas estables que conocemos, las actuales, y expulsando pares de neutrinos, es decir, neutrinos y antineutrinos, de la misma masa, carga neutra pero espines opuestas, partículas que son a la vez partículas y antipartículas, salvo por el spin, pero no se aniquilan, solo podrían colisionar muy raramente entre ellos los neutrinos. Como se observa en el esquema central, la energía del inicial del bosón de Higgs se desdobla en dos energías de los fermiones. Es decir, E igual a 2F igual a 2mc cuadrado. Masas relativistas de cada par de fermión-antifermión. Además, son iguales a 2 veces, ahora voy a desglosar esta expresión, son los dos fermiones, antifermión-fermión,
que dos veces la masa intrínseca c cuadrado más la energía cinética de estos dos fermiones opuestos. Una de energía intrínseca es su cero, antipartícula hacia adentro, y otra es su cero, partícula hacia afuera, con energía cinética exactamente iguales pero puesta en sentido, simétrica y especularmente. Estas partículas super inestables decaen. Energía del fermión inestable es igual a la energía del estable más la energía inercial de dos neutrinos. La variación de energía inercial, variación de energía de los fermiones, es exactamente igual a los dos, a la energía de los dos fermiones, perdona, de los dos neutrinos. Es la energía inercial del par de neutrinos con su energía intrínseca, su cero intrínseca, según tipo de neutrino. Hay muchas clases de neutrinos de masa intrínseca diversa y diversas propiedades, y su propia energía cinética de neutrinos, energía cinética de cada neutrino, de modo que la proporción materia oscura de los neutrinos entre materia electromagnética de los fermiones originales, siendo energía I menos energía de neutrinos la diferencia del fermión original y el par de neutrinos, que es la materia electromagnética ordinaria antimateria nuestra, que existen actualmente en el universo. Para nuestro universo, que es el único al que tenemos acceso experimental u observacionalmente, los astrofísicos han estimado que hay 5 partes de materia oscura por una parte de materia electromagnética. Como se observa en el esquema central, la energía de un bosón de Higgs original es igual a 2 veces la energía de los dos fermiones que genera, igual a 2 veces la masa relativista por c cuadrado, relativista de cada par fermión-antifermión. Además equivale a 2 veces la masa intrínseca c cuadrado más la energía cinética. Una de energía intrínseca es su cero, antipartícula hacia adentro, y otra de energía es su cero igual de partícula hacia afuera, con energía cinética para afuera y para adentro, partícula antipartícula exactamente igual, pero puesta en sentido, de forma simétrica y especularmente. Estas partículas super inestables decaen, de manera que la energía de este fermión inestable se transforma en energía del estable más 2 neutrinos que emiten. La variación de la energía inercial es igual a dichos energía de esos dos neutrinos. Es la energía inercial del par de neutrinos con su energía intrínseca para cada neutrino, según tipo de neutrino, que tienen diversas masas intrínsecas y diversas velocidades, y su propia energía cinética del neutrino. De modo que la proporción materia oscura, materia electromagnética, es igual a la energía de los neutrinos entre la energía electromagnética, es decir, la energía del bosón menos la energía del neutrino, siendo tal la diferencia de la energía del fermión original y del par de neutrinos, que es precisamente, como se ha dicho, la energía de la materia electromagnética, tanto en su versión ordinaria como antimateria, que existe en el universo. Para nuestro universo, que es el único al que tenemos acceso experimental u observacionalmente, los astrofísicos han estimado en 5 partes de materia oscura o neutrínica por una parte de materia electromagnética, materia antimateria. Cuanta mayor diferencia exista entre la materia del fermión o del bosón de Higgs
que es una constante cósmica microscópica de un universo determinado, es una condición inicial del mismo, es donde la mayor diferencia entre el fermión y la masa de las partículas ya estables, por ley físicamente de constante fundamentales, masa electrónica y protónica, condición legislativa para todos los universos, mayor será la materia oscura o transparente que habitará el correspondiente universo. Además de la materia ordinaria, la materia antimateria y la materia oscura está formada por haces de fermiones neutro o neutrino de tan poca probabilidad de colisión que se denominan los fermiones fantasmas del universo. Es decir, los neutrinos son los fermiones fantasmas del universo, dada su poca capacidad de colisión. Y también tenemos la radiación libre electromagnética de fotones, que pertenece al espectro electromagnético, amén de la radiación gravitatoria de gravitones de tan poca energía, denominada radiación fantasma del universo. Al igual que los neutrinos son los fermiones fantasmas, los gravitones son los bosones fantasmas del universo. Además tenemos la radiación confinada en un núcleo atómico con gluones y debilones, que más que radiación son pares de bosones entre partículas nucleares que se absorben y emiten puntualmente para establecer cuánticamente los enlaces nucleares. También tenemos los bosones combinados en un punto instante, virtuales altamente inestables, como son los bosones creadores de partículas, tanto por energías electromagnéticas previas, de partículas previas, pues la energía gravitatoria no llega a formar partículas por su despreciable contenido energético, como por bosones creadores originales a partir del vacío o de la nada, a partir de las energías superpuestas, opuestas, como son los bosones de Higgs del origen universal. Por fin, el objetivo de esta lámina 21, vamos a desarrollar la genealogía de las formas de energía desde la génesis universal hasta hoy y hacia el futuro. Desde la energía total E sub t igual a 0, esta se fluctúa o se distingue en energía inercial EI, en forma de partículas de energía pura instantánea y virtuales o bosón de Higgs original, y en energía gravitatoria por pertenecer cada uno de estos bosones a una superficie esférica como protouniverso. La energía inercial es I del fermión original que decae en nuestros fermiones estables actuales, protón y neutrón, amén de los neutrinos. Se la lleva estos fermiones electromagnéticos estables, más los fermiones gravitatorios estables o neutrinos, tanto en forma intrínseca, E sub 0, como en forma extrínseca o de energía cinética, E sub c, tanto de fermiones como de bosones. Además, en energía eléctrica, E sub e, al separarse en un par partícula-antipartícula. Las energías cinética, eléctrica y gravitatoria constituyen la energía mecánica del universo, E sub m, en el espacio-tiempo extrínsecamente, conjunta o unificadora de las energías debido tanto a los movimientos relativos como a los campos interactivos creados. Es decir, la energía mecánica es la energía cinética más la energía gravitatoria más la energía eléctrica, que se considera en procesos continuos. Principio de conservación de la energía mecánica, variación de la energía mecánica 0. Pero en los procesos no continuos cuánticos, punto instante, con producción de bosones de interacción, cumple que la variación de energía mecánica es exactamente igual al contenido de los bosones de interacción que expulsan o que absorben. Principio general de conservación de la energía. Variación de energía mecánica igual al bosón de interacción. En el dibujo de abajo a la izquierda, en los procesos continuos,
tenemos procesos microscópicos entre partículas donde la energía mecánica se invierte en energía química y energía térmica. Variación de energía mecánica igual energía química y más energía térmica, siendo la energía térmica la suma de la energía cinética de los sistemas de partículas de cada partícula. Y la energía química es la suma de las energías potenciales electromagnéticas de enlaces químicos o de energía química, según formación de las estructuras de la materia electromagnética, con enlace sea ordinaria, antimateria, y la materia oscura o gravitatoria, leve enlace por atracción gravitatoria en haces dinámicos, energía de gravitones. En los procesos macroscópicos que son continuos, la variación de la energía mecánica es cero. Se conserva la energía mecánica de las partículas, sin producción de bosones de interacción. Pero en los procesos donde parte de la energía mecánica se transforma en fotones, luz o resto del espectro electromagnético, se denomina procesos inelásticos o cuánticos. Ejemplos: la formación de nubes materiales de fermiones electromagnéticos y haces de materia oscura y astros. Es la acreción gravitatoria. La energía gravitatoria se transforma, al encogerse tales nubes, en energía química, en energía nuclear y en energía cinética, donde la energía química se puede transformar en radiativa, energía electromagnética de fotones, en geotérmica, como la lava y los astros en formación, energía nuclear, puede emitir radiación, energía nuclear de fotones, por conseguirse la autoalimentación por fusión nuclear, y rotación con traslación de astros en sistemas astrales. Son energías cinéticas de rotación y traslación. También formación de sistemas astrales, sistemas planetarios, estelares, galaxias y cúmulos galácticos. En extremo, la red cósmica que uniformiza internamente al universo observable y también al total. Alterna concentraciones vacío propio de la gravedad y su geometría inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, intensa localmente por tanto y cada vez más leve en la lejanía, debido a esta inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La energía total es constante en procesos continuos o elásticos. La energía mecánica constante. La energía cinética se transforma en gravitatoria y viceversa. Pero en procesos cuánticos, parte de la energía mecánica se transforma en fotones. En procesos no continuos o inelásticos. En definitiva, todos estos procesos continuos, microscópicos o macroscópicos, de una forma u otra, generan fotones que se dispersan en todas las direcciones del espacio, conservándose la energía, pero dispersándose con alto grado de entropía por todas las direcciones posibles y además por ser de la máxima velocidad. Todos los fotones libres se intercambian entre la materia, son absorbidos en agujeros negros. En la materia se absorben y se desprenden, pero en su inmensa mayoría se dispersan al vacío externo infinito y de forma irreversible. Para terminar esta lámina 21 y el capítulo E de fuerzas y energía, repasemos los procesos no continuos o cuánticos, dibujo derecha al final, originados desde una variación de energía mecánica donde los sistemas de partículas, y según sea el tipo de interacción y el ámbito de actuación, tenemos los siguientes tipos de bosones de interacción. Veamos los tipos de bosones de interacción.
Primero, los bosones libres que pueden expandirse al infinito producido por variaciones de energía mecánica dentro de los átomos, de las moléculas, de los cristales, tanto de materia como de antimateria, donde tales bosones de interacción son en realidad una superposición de una componente electromagnética y otra gravitatoria. Lo que pasa es que el componente gravitatorio es totalmente despreciable respecto al componente electromagnético, precisamente unos 30 o 40 órdenes, estando el gravitón enmascarado como un grano de arena en una playa. A efectos prácticos reales son fotones electromagnéticos. Segundo, variaciones de energía mecánica en núcleos inestables, emitiendo fotones gamma, análogo al anterior, pero 1.000.000 de veces más energéticos. Son fotones electronucleares, de origen la variación de la energía que se produce dentro de los núcleos atómicos. Siguiente, variaciones de energía mecánica por oscilación lineal entre protones vecinos, con la misma masa, dentro del núcleo con el enlace electrofuerte, produciendo pares de gluones en absorción-emisión puntual prácticamente instantáneos y confinados en tal enlace entre pares de protones vecinos. Variaciones de energía mecánica por oscilación radial protón-electrón, amén de orbitación, por muy distinta masa entre el protón y el electrón. En tal caso, en estas oscilaciones se emite o se absorbe pares de debilones radiales dentro del neutrón y confinado en tal enlace electrodébil dentro del núcleo atómico. Por último, los bosones virtuales confinados en punto físico X de Planck mínimo, donde un bosón creador de Higgs electromagnético genera una partícula y una antipartícula, como se ha visto, proceso denominado fluctuación electromagnética o materialización. Esto se realiza durante toda la historia universal. Por último, un bosón creador original único en la historia universal y solamente actúa en el instante de su génesis, en una fluctuación o distinción gravito-inercial. Energía cuyo lado inercial se estructura en forma de bosón de Higgs. Energía de bosón igual masa bosón relativista C cuadrado, que se materializa instantáneamente en partículas y antipartículas originales, altamente inestables. Son los fermiones originales y antifermión y fermión, pero que proviene de la distinción en un punto de vacío entre la energía del bosón original, como se ha dicho, y la energía gravitatoria en la llamada fluctuación gravito-inercial mencionada. Es la auténtica partícula divina, perteneciente a toda una superficie esférica o protouniverso, o primera estructura cósmica tangible, que se genera en el primer fenómeno cósmico real o Big Bang.